Bueno, hermanos, vamos a prepararnos para ir a la palabra. Ustedes saben, a veces hay pastores que dicen, y de hecho el hermano Kershi ha dicho que él puede hablar por horas y horas y horas. Hoy me di cuenta que es cierto. Horas y horas, desde la mañana hasta la tarde y otra vez en la noche. I'm telling them about you, that you know how there's preachers say they can speak for hours and hours and hours? You're not lying. You spoke from the morning, all the afternoon, all through the afternoon. I got to hear you again. So, come on up, brother, preach to us. You're blessed. La bendición es suya, dice. Good evening. Buenas tardes. Blessings in the Lord. Bendiciones en el Señor. I had a real good day. The Lord blessed us eating and talking. Tuvimos un muy buen día. Dios nos bendijo comiendo y hablando. That's what preachers do real good. Eso es algo que los pastores hacen muy bien. Turn your Bibles to James chapter 2. Vamos a ir a Santiago capítulo 2. No, mira, it helps me. Okay. Thank you. All right. You Santiago looking at capítulo 2. I can go ahead of you a little bit. me? Last night I opened the sermon with a number, 1,189. Anoche abrí el sermón con un número, 1189. That's how many chapters in the Bible. Esa es la cantidad de capítulos que hay en la Biblia. The first two chapters talk about God creating this world. Los primeros dos capítulos hablan acerca de Dios creando el mundo. All the rest of the chapters talk about the effects of sin on this world. Y el resto de los capítulos hablan sobre los efectos del pecado en este mundo. Remember in Genesis chapter 3, Eve yielded to temptation? ¿Se acuerda ya en Génesis capítulo 3 donde ella cedió a la tentación? We need to understand something about this whole concept about temptation. Nosotros necesitamos entender en cuanto a este asunto, ese concepto de la tentación. I told you last night that the word temptation in 1:2 Anoche le dije que el significado de la palabra tentación en el versículo 1 y 2 del capítulo 1 has the idea of testing and trying. tiene la idea de probar a algo. In this chapter, first chapter, it tells us that God doesn't tempt us with sin. En el primer capítulo se nos dice que Dios no tienta a nadie con pecado. We need to learn to handle temptation. Nosotros tenemos que aprender a manejar la tentación. If you weren't here last night, read chapter 1 tonight and you'll see the foundation for chapter 2. Si usted no estuvo anoche, necesita leer el capítulo 1 para ver el fundamento que sigue en el capítulo 2. And starting next month, I got to teach this book at Bible College. El siguiente mes me toca enseñar este libro allá en seminario. I have 16 weeks to teach the book. Tengo 16 semanas para predicar el libro entero. I only have 3 days here, Y aquí solo tengo 3 días. so I got to go fast. Necesito moverme rápido. So you don't get in everything, but you may have to sit down and read it yourself. Así que tal vez no le puedo dar todo, así que siéntese y lea el libro usted solo. No es muy largo. James, the half-brother of Jesus, Este es Santiago, el medio hermano de Jesús, under the inspiration of the Holy Spirit, bajo la inspiración del Espíritu Santo, the Holy Spirit told James what to write. el Espíritu Santo le dijo a Santiago qué escribir. Somewhere around 45 AD. En algún momento, como 45 años después de Cristo. We believe this is the first book of the New Testament written. Sostenemos y creemos que este es el primero o uno de los primeros libros del Nuevo Testamento que fue escrito. So is it an important book for us? ¿Será un libro importante para nosotros? You would think in 2,000 years we'd get a handle on temptation. Uno pensaría que en 2000 años tendríamos un conocimiento y un manejo correcto de lo que es tentación. We have the same problem that they had 2,000 years ago. Nosotros hoy tenemos el mismo problema que tenían hace 2000 años. And he wants to talk in the first 13 verses. Y queremos ver los primeros 13 versículos. He wants to talk about the temptation to treat people differently. Y quiere hablar, Santiago nos quiere hablar acerca de la tentación de querer tratar o hacer diferencia de personas. In America, we call that being prejudiced. Allá en Estados Unidos le llamamos tener prejuicio sobre alguien, ser prejuicioso. And who has a problem with being prejudiced? ¿Y quién tiene prejuicios? ¿Quién tiene problemas de prejuicios? Most people don't think it goes along with me, but I like Star Trek. Muchas personas no lo ven en mí, pero a mí me gusta la serie de Viaje a las Estrellas, ¿verdad? Star Trek. Okay? And there's one episode of Star Trek where these two men that look identical fighting. Y hay un episodio en esa serie donde hay dos hombres que se ven exactamente iguales, se pelean entre ellos dos.
And the crew on the Starship Enterprise couldn't understand why were they fighting. Y la gente a bordo de esa nave espacial no pueden entender por qué estos hombres estaban peleando. They hated each other. Se odiaban ellos dos. They constantly were trying to kill each other. Constantemente se estaban tratando de matar. And at the very end of the show, Y al puro final del programa they explained why they hate each other. explicaron por qué se odiaban tanto. Both of them was half white and half black. Los dos eran la mitad blanco, la mitad negro. And one of them says, "Can't you see it? Can't you see it?" Y el otro uno le decía al otro, no puedes verlo, no puedes verlo. And Captain Kirk said, "I can't see it. You're both half white and half black." Y el capitán Kirk les dijo, yo no puedo ver nada, los dos son medio blanco, medio negro. Said, "That's right, but he's black on the other side." Sí es cierto, excepto que él es negro, pero al otro lado que yo, es al revés que mí. I've traveled around the world, and one thing that we all have in common Yo viajo alrededor de todo el mundo y hay una cosa que todos tenemos en común. is the sin of being prejudiced. Es el pecado de ser prejuiciosos. Did you hear me? The sin of being prejudiced. El pecado de tener prejuicio. If you've never been to the United States, you don't know about the southern part of the United States. Si usted nunca ha ido al sur de los Estados Unidos, y esto tiene que ver también con racismo, el There's a mismo lot of- término para racismo, en el sur de Estados Unidos, si usted no conoce o ha conocido el racismo, usted no ha caído al sur de los Estados Unidos. There's a lot of prejudice in the South. Hay mucho prejuicio, mucho racismo en ese lugar. And I'm from the North. Y yo soy del norte, And I've lived down the South for 45 y years. por 45 años he vivido en el sur de los Estados Unidos. So I know something about people being prejudiced. Entonces sé un poco acerca de la gente teniendo prejuicios, siendo racista. When I studied James chapter 2, Cuando leo Santiago capítulo 2, these first 13 verses, esos primeros 13 versículos, I was doing some studying. he estado haciendo un poco de estudio. And look at verse 1. Y vea el versículo 1. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. And I looked up this phrase with respect of person. Y fui a buscar esta frase, sin acepción de personas. What does that mean? ¿Qué significa esto? It means that we're prejudiced. Significa que tenemos prejuicios And we shouldn't be. y no deberíamos de tenerlos. We need to overcome it. Debemos de vencer el prejuicio. Part of the problem is that we're so prejudiced, we've got used to it. Parte del problema es que somos tan prejuiciosos que ya nos acostumbramos a ser así. So in the first verse, I want you to know it's contrary to faith in Christ. Entonces, en el primer versículo quiero que entienda que esto va contrario a tener fe en Jesucristo. Was Jesus ever physically in Costa Rica? ¿Alguna vez estuvo Jesucristo físicamente presente en Costa Rica? Does he like people from Costa Rica? ¿A Jesucristo le gusta la gente de Costa Rica? ¿Le cae bien la gente de Costa Rica a Jesucristo? I'm one of his servants, and he wants me to tell you he loves people from Costa Rica. Yo soy un siervo de Jesucristo y quiero decirle que Él ama a la gente de Costa Rica. He really does. En serio, All of you. a todos. He's not a respecter of persons. Él no hace acepción de personas. If he's not a respecter of Y persons, si Él no hace acepción de personas, and you have faith in him, y usted tiene fe en Él, you claim he's your Savior, y usted clama que Él es su Salvador, what are you doing being prejudiced? entonces, ¿por qué usted está haciendo acepción de personas? In verse 2 through 4, En versículos 2 al 4, dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? what if in church ¿Qué tal si en la iglesia we had special seats tuviésemos asientos especiales for rich people para la gente rica and back seats for poor people? y allá atrás las sillas para la gente pobre? And the rich people, we want up here. Y a los ricos los queremos aquí al frente And the poor people, we don't even care if you sit on the seat or not. y a los pobres realmente no nos interesa si tiene silla o no. When you walk in the door, the pastor asks you how much money you make. Y cuando se entra a la puerta, el pastor le pregunta, ¿y cuánto gana usted? I don't think you'd like that. Yo no creo que a usted le gustaría.
Now, what if we let all the pretty people sit up front Ahora, ¿qué tal si dejamos que toda la gente guapa y bonita se siente al frente and all the ugly ones sit in the back? y todos los feos atrás? That wouldn't be good, would Eso it? no sería bueno, ¿verdad? We'd say, who's the judge? Diríamos, pues, ¿quién es el juez de esto? And he talks about that's contrary to the Lord. Y habla de que esto es contrario al Señor Jesucristo. The Lord loves rich people and poor people, Dios ama al rico y ama al pobre. and he loves ugly people and pretty people. Y ama a los feos y a los bonitos. Where's all the ugly people? I don't see. ¿Dónde están todos los feos? Yo no sé, yo no They veo a gotta nadie be out feo. there somewhere. Pero allá afuera deben de haber. They're down at the other church. Están allá en la otra iglesia. All right. All right, so it's contrary to godly thinking. If I'm thinking right, Es contrario al pensamiento divino, o sea, pensar como Dios piensa. Y si estoy pensando bien, I can't be a respecter of persons. no puedo tener acepción de personas en mi vida como cristiano. Listen to verse 5 through 7. Vea lo que dice el versículo 5 al 7. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Some people justify their being prejudiced Algunas personas justifican sus prejuicios by logic. por la lógica. They just say it just makes sense. Solamente piensan en sí, pues es lógico ser prejuicioso. But it seems like the people that are prejudiced Pero pareciera que la gente que tiene prejuicios are the ones who seem to make the rules. son aquellos que hacen las reglas también. That I'm somebody, Yo soy alguien, you're nobody, usted es nadie, according to me. según yo. So I can like me and not like you. Entonces yo voy a gustarme a mí mismo, pero usted no. I think you can't use logic to justify your sin. Yo pienso que nunca debemos de usar la lógica para justificar mi pecado. How many of you picked what country you're going to be born in? ¿Cuántos de ustedes escogieron el país donde iban a nacer? I was mentioning to somebody that I went to a seminar and studied 10 things you can't change. Mencionaba a alguien que había ido a un seminario, estudiamos las 10 cosas que usted no puede cambiar. 10 things you cannot change in your life. 10 cosas en su vida que usted no puede cambiar. Most of us spend a lot of time trying to change things we can't change. Muchos de nosotros gastamos mucho tiempo tratando de cambiar cosas que no podemos. I was born in the United States. Yo nací en los Estados Unidos, Up north. allá en el norte de Estados Unidos, By the way, I was passing through the south pero iba de pasada hacia el sur in 1970. en 1970 And a little southern girl saw me y una chiquilla sureña me vio and wouldn't let me go. y no me dejó ir. So that's how I got stuck in the Y south. así es como me pegué ahí en el sur de Estados Unidos. She said she liked me and never saw anybody like me. Ella dijo que yo le gustaba y que nunca había visto a nadie como yo. That's probably true. Y eso seguramente era muy cierto. Look at verse 8. Vea el versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. The royal law, La ley real, you should love your neighbor as yourself. la ley divina, amar a tu prójimo como a ti mismo. How does that justify being prejudiced? ¿Cómo justifica esto tener prejuicios? I work with some churches in the United States Yo trabajo con algunas iglesias allá en Estados that give to missions. que dan dinero a misiones. They send money to other countries, Mandan dinero a otros países and it looks good. y se ve bien. They must love those people they're sending money to. Ellos deben de amar a esas personas a las que le están enviando dinero. But if you talk to them for a few minutes, Pero si usted habla con ellos por un ratito, you find out they're paying them to stay there. usted se va a dar cuenta que más bien les están pagando para que se queden ahí. We'll pay you, but don't come here. Nosotros le mandamos dinero, pero no vengan aquí. That's contrary to the royal law. Eso es contrario a la ley divina de Dios. It doesn't make sense in God's kingdom to be No prejudiced. tiene ningún sentido ser prejuicioso en el reino de Dios. I've gone on 27 short-term mission trips. He ido como en 27 viajes misioneros cortos And some people in the United States doesn't understand why. y algunos allá en Estados Unidos no entienden por qué. I want people from all over the world Yo quiero que las personas alrededor de todo el mundo, to come to heaven. yo quiero que todos vayan al cielo. I'm going. I got my ticket.
Yo ya voy al cielo, tengo mi boleto. Whether you go or not, I'm going. Vaya usted o no, yo voy a ir. I know that I'm going. Yo sé que voy a ir. Is it okay if I come here and try to get you to come? Entonces, ¿está bien si yo vengo aquí a Costa Rica y le trato de convencer a usted de venir conmigo? You don't even know how to speak English, most of you. Usted, que la mayoría ni siquiera sabe hablar inglés. I don't know how to speak Spanish, but Y yo no sé hablar español. a little bit. Gave you Solo some un last poquito. night. Y le di mi español anoche. What was that word? ¿Cuál era la palabra? I was trying to learn another word. Estaba tratando de aprender otra palabra. ¿Quién se atrevió? Thank you. Grace, ¿Ah? what's thank you? No, I was saying somebody actually was brave enough to show you some more Spanish. Yes. Okay. Thank you. Gracias. 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 Okay, forgot from last night to Sí. today. But Ah, ya de la noche a mí se me olvidó. Gracias. That's 5 words. 5 palabras All que right. sé en español. All right. Verse 10 through 12. Versículo 10 al 12 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque, No, verse 9. I'm sorry. perdón, Verse 9. pensando en versículo 9, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Who's in charge of making up what is sin? ¿Quién está a cargo de decir qué y qué no es pecado? Who decides what is sin and what is not sin? ¿Quién decide qué es pecado y qué no es pecado? Is there anybody in this congregation qualified to do that job? ¿Hay alguien en esta congregación que sea calificado para hacer ese tipo de decisiones? Do you think me or the pastor are qualified to do that job? ¿Usted cree que yo y el pastor estemos calificados para hacer ese trabajo? Who is it that decides what is sin and what is not sin? ¿Quién es el que decide qué es pecado y qué no es pecado? It's got to be sinless. Tiene que ser alguien sin pecado. We need somebody that's not sinning Necesitamos alguien que no peca to decide what is sin. para decidir qué es pecado. God didn't ask me to write the 10 Commandments. Dios a mí no me pidió escribir los 10 mandamientos. If he did, there'd be difference. Si me hubiera pedido a mí, sería muy diferente. I would have put a couple more in there that's not in there, Yo hubiera metido unos más ahí entre los mandamientos and I would have taken some out that I'm not real good at. y hubiera sacado aquellos en las que yo no cumplo muy bien. A holy and righteous God wrote the commandments. Un Dios santo y justo escribió esos mandamientos. A God that is outside of sin decided what is sin. Un Dios quien está fuera, libre del pecado, es el que decide qué es pecado. I get worried about churches and preachers who think they have the right to decide what is sin. A mí me preocupan las iglesias y pastores que creen que tienen el derecho de decidir qué es pecado y qué no. Does verse 9 say being a respecter of persons is sin? ¿Dice acaso el versículo 9 o no que hacer acepción de personas es pecado o no? ¿Sí o no? ¿Lo dice? Sí. I've been going to church most of my life, Yo he estado metido en la iglesia casi toda mi vida. and I don't like it when the preacher says you're a sinner. Y a mí no me gusta cuando el predicador dice, usted es un pecador. But I'm a sinner. Pero soy un pecador. I know I'm a sinner. Sé que soy un pecador. I'm a sinner that's saved by grace. Soy un pecador salvo por gracia. And for me to be a respecter of persons, Y para mí, hacer acepción de personas, the Bible says that's sin. la Biblia me dice a mí que eso es pecado. Is that what I said? ¿Es lo que yo dije? Or is that what your Bible says? ¿O eso es lo que dice ahí en su Biblia? If the Bible says it's sin, what is it? Si la Biblia dice que es pecado, ¿qué es pecado? Even if I agree with it or don't agree with it, it's still sin. Esté yo de acuerdo o no con lo que dice la Biblia, sigue siendo pecado. It's contrary. Being prejudiced is contrary to the holy living. Tener prejuicio es contrario a una vida santificada también. And the law. Y la ley It's not one of the 10 Commandments, no es uno de los 10 mandamientos, but he talks about the commandments. pero él habla de los mandamientos. And then look at verse 13. Y después ve al versículo 13. Shouldn't we have a life of mercy? ¿Deberíamos o no tener una vida de misericordia? Being prejudiced is contrary to the life of mercy. Siendo una persona con prejuicio es lo contrario de ser una vida de vivir una vida con misericordia.
Dice el versículo, want me to read 13? 13. 13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Now, that's all I got time to say about being prejudiced tonight. Ahora, eso es todo el tiempo que tengo para hablar en cuanto al prejuicio en esta noche. I wish we had 6 or 7 or 10 hours to deal with it. Me gustarían unas 6 o 10 horas para hablar del tema. There's examples in the Bible of people being prejudiced. Hay ejemplos en la Biblia de personas con prejuicios. If you're guilty of being prejudiced, Y si usted es culpable de tener prejuicios, you need to come to the altar and repent. usted necesita venir al altar y arrepentirse. And I'll give you that opportunity in a few minutes. Y le voy a dar esa oportunidad en unos minutos. I told you last night that I was married for 45 and a half years. Anoche les compartí que yo estuve casado por 43 años y medio. I learned some things about my wife that I didn't know before I got married. Y aprendí cosas de mi esposa que no sabía de ella antes de casarme. I don't know if it applies to all women, Y yo no sé si esto aplica a todas las mujeres, but my wife could change gears in the middle of a sentence. mi esposa podía cambiar de dirección y de gears as in what she was talking about. Yes. Cambiar de lo que estaba hablando en medio de una frase. She could be talking about this thing, Ella podía estar hablando de esta cosa aquí and I learned as a husband it's important to listen, y aprendí como esposo que es importante escuchar. and then all of a sudden she's talking about that thing. Y de repente está hablando de aquello. And I didn't even know we changed Y subject. yo ni sabía que habíamos cambiado de tema. And I agree with her, and she says, no! Y yo estaba de acuerdo con ella y me decía, no. I thought we were talking over here. Pero yo pensé que estábamos hablando de esto aquí. No, we're talking over there. No, es de esto aquí. And she said, I didn't understand. I Y didn't ella pay me attention. decía, es que usted no me entiende. So I'm careful when I change gears. Entonces tengo cuidado cuando yo cambio de dirección. When you read the Bible, there's places where it changes gears. Y cuando usted lee la Biblia, hay lugares donde cambia de tema rápidamente. After 20 years, I got good at noticing she was changing gears. Después de como 20 años, me hice bueno en ver cuándo cambiaba ella de tema. In verse 14, Versículo 14, I think the Bible changes gears. yo pienso que la Biblia cambia de tema. He doesn't say anything more about being a respecter of persons from here to the end of the chapter. De aquí al final del capítulo ya no dice más acerca de hacer acepción de personas. In verse 14, he introduces something else. En el versículo 14, Santiago introduce otra cosa. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Temptation, sometimes we're tempted to separate faith and works. A veces tenemos la tentación de separar fe y obras. I love to read what theologians have said over the last 2,000 years. Me encanta leer lo que los teólogos han dicho acerca de la fe por los últimos 2000 años. And they've been arguing about, do we have faith or do we have works? Y han estado con el argumento de que si tenemos fe o si tenemos obras. Whole denominations have been formed over that question. Denominaciones completas se han formado sobre esa pregunta. I was raised in a church that said, works! Yo fui criado en una iglesia que decía hay que tener obras. And I asked them a question, and I said, how much? Y yo les hice la pregunta, And they ¿cuántas? said, just keep working. Y me decían, solo siga trabajando. How much? ¿Pero cuántas? They said, you can't know. Y ellos me decían, usted no puede saberlo. I went to another kind of church, Fui a otro tipo de iglesia and they say you get saved by faith, y dijeron, usted acepta a Cristo por fe, not of works. no por obras. They showed me a place in the Bible where it said that. Y me enseñaron un lugar en la Biblia donde decía eso. Ephesians 2, 8, and 9. Efesios 2, 8 y 9, si quiere buscarlo. And it says we're saved by faith and not of works. Y dice, porque por gracia somos salvos y no por obras, So we don't boast. para que nadie se gloríe. So I got saved by faith. Entonces, acepté a Cristo por fe. And guess what the preacher said I had to do now? Y adivine lo que el pastor me dijo que tenía que hacer ahora que era salvo. Had to work. Tenía que hacer obras. Is there a difference? ¿Hay una diferencia? There's a big difference. Hay una gran diferencia. You don't work to get saved. No hacemos obras para ser salvos. You work because you are saved. Usted hace las obras para el Señor porque usted es salvo. I'm going to heaven Yo voy a ir al cielo with absolutely no works. sin una sola obra. I don't have to come to Costa Rica to go to heaven. Yo no tengo que venir a Costa Rica para ir al cielo. I'm going to heaven anyway. Yo voy a ir al cielo de todos modos. Because Jesus went to Calvary. Porque Jesucristo fue al Calvario.
I come to Costa Rica Yo vengo a Costa Rica because that's what I'm doing because I'm saved. porque es lo que hago a raíz de mi salvación. I want to serve the Lord. Yo quiero servir al Señor. How often? ¿Cada cuánto quiero servir al Señor? One day a week? ¿Una vez a la semana? Sometimes people say preachers only work 1 hour a week. A veces las personas acusan a nosotros los predicadores de solo trabajar 1 hora por semana. My wife was about 100 pounds, Mi esposa pesaba unos 75 kilos, 78 kilos, era pequeñita, about 5'5". como metros 70, un poquito menos, era bajita. You want to rile that girl up. Usted no quería enojar a esa mujer. Say something about her preacher husband. Decir algo de su esposo que predicaba, que predica. You say, Perdón. well, your preacher husband's lazy. He don't work much. Ese esposo suyo, ese predicador, él no trabaja mucho. And my wife would say, come follow him around sometime. Y mi esposa les decía, ¿por qué no viene y los sigue de vez en cuando? Try to keep up with him. Trata de pegársele al corte, como decimos, ¿verdad? Now, I had an understanding with my wife. Ahora, yo tenía un entendimiento con mi esposa. We really tried to have our relationship based on honesty. Tratábamos de verdad tener nuestra relación basada en honestidad. And many times she'd look at me and she'd say, you're ignoring me. Y muchas veces me miraba y me decía, me estás ignorando. You're not spending enough time with me. Usted no está pasando suficiente tiempo conmigo. You go here and there and preach and you don't spend time with me. Se va de aquí a allá y predica y no pasa tiempo conmigo. And I learned what to say. Y yo aprendí qué debía de decir yo. Yes, dear. Sí, señor. And I would change my schedule. Y cambiaba mi horario And I'd spend time with her. y pasaba tiempo con ella. Just me and her by ourselves. Solo ella y yo solos. For days. Por días a la vez. And she'd look at me and honestly say, Y ella me miraba y me decía con toda honestidad, don't you have somewhere to go? ¿no tiene algún lugar donde usted necesita estar? And that worked for us. Y eso funcionaba para nosotros. We've got to be careful Tenemos que tener cuidado between faith and works. con ese asunto de fe y obras. Verse 14, Versículo 14 what does it profit, my brother, though a man says he has faith and not works? dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? It says, can faith save him? ¿Podrá la fe salvarle? Now, some say he's at odds with Paul because Paul says you just get saved by faith. Algunos han dicho que Santiago está contradiciendo a Pablo, que Pablo dijo que solo se es salvo por fe. But James is talking about both things. Pero Santiago está hablando de las dos cosas, no solo una. The way to overcome this temptation to separate them La forma de vencer en la tentación de separar fe y obras is for you to admit they work together. es que usted admita que ellas funcionan juntas. Before I became a full-time preacher, Antes de ser un pastor a tiempo completo, I was a mechanic like Jonathan. era mecánico como el pastor. And we understand gears. Y nosotros entendemos lo que son piñones. And so it's easy for me to understand if you have two gears and they're connected, Y es fácil para mí entender que si usted tiene dos piñones que están trabajando juntos, you have them in your transmission, by the way. ya fue. In your transmission. Sí, los tiene en sus transmisiones y aún en sus bicicletas. And this gear is going this way. Y este piñón está girando en esta dirección. What happens to this gear? ¿Qué pasa con el otro piñón? Can they both go the same way? ¿Pueden girar los dos piñones en la misma dirección? One goes one way and one goes the other. Uno va en una dirección y el otro gira en la otra. Giran al contrario. If they're the same size. Si son el mismo tamaño. If they have the same number of teeth. Si tienen la misma cantidad de dientes. Every time this gear goes around one time, Cada vez que este gira una vuelta completa, guess what happens to this gear? adivine qué pasa con el que está al otro lado. Goes around one time. Gira una vuelta completa también, si son del mismo tamaño. Have to. Tienen que hacerlo. They're connected. Están conectados. As you have faith, your faith is towards God. Como usted tiene fe y su fe en Dios, But James is saying, can I see your faith? pero Santiago está diciendo, ¿puedo yo ver su fe? In a sense, he's saying, can you turn one gear and not the other one? Él está diciendo, ¿puede usted girar uno de esos piñones y no girar la otra? They both turn. Los dos giran. Now, if this gear turns towards God, Y si este piñón gira hacia Dios en fe, this gear turns towards people. este piñón gira hacia las personas. Can you see my faith? ¿Puede usted ver mi fe?
I'm a man of faith. Soy un hombre de fe. I have faith in Jesus. Tengo fe en Jesucristo. Can you see it? ¿Puede verlo usted? You can't see it. So faith and works have to work together. Usted no puede verlo porque fe y obras tienen que trabajar juntos para poder mostrarlo. Look at verse 15 and 16. Versículos 15 y 16. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? We ought to do outward things Debemos de hacer cosas externas because of inward faith. por la fe que tenemos interna. You understand that? ¿Entienden eso? We ought to do outward things Tenemos que manifestar cosas externas because of inward faith. a raíz de la fe interna que está en nosotros. Well, you say, I don't know anybody that goes all over the world on mission trips. Bueno, yo no conozco a nadie que anda por todo el mundo en viajes misioneros. So does that mean I shouldn't do it? ¿Significa eso que yo no debería hacerlo? One of the reasons why I travel Una de las razones por las que yo viajo is because I spent 3 years in the United States Marine Corps. es porque yo pasé 3 años de mi vida con los Marines en el ejército de los Estados Unidos. At 17 years old, I stood in a room and held my hand up and said, I do. A los 17 años de edad me paré allí en un cuarto con otros y levanté mi mano y me juramenté. I didn't know what all that meant. Yo no sabía lo que significaba todo eso. The Marine Corps said, go to South Carolina. Los Marines dijeron, vaya a Carolina del Sur. Guess what I had to do? ¿Sabe? Adivine qué tuve que hacer. Go to South Carolina. Ir a Carolina del Sur. A few weeks later, they said, go to North Carolina. Unas semanas después, vaya a Carolina del Norte. I went to North Carolina. Fui a Carolina del Norte. Then they said, go to California. Y después, ahora va a California. I got to California. Llegué a California. After a few months, they said, go to North Carolina. Y después de unos meses dicen, vuelva a Carolina del Norte. I didn't try to explain to them that I was already in North Carolina when you sent me out of here. Yo no les traté de explicar a ellos que ya yo había estado en Carolina del Norte cuando me mandaron aquí. Don't you know what you're doing? ¿Acaso ustedes no saben lo que están haciendo? I didn't say that to them. Yo no les dije eso a They ellos. told me where to go Ellos me dijeron dónde ir and paid for the ticket. y ellos pagaron el boleto. And I went. Y yo fui. They told me to go to Vietnam. Me dijeron que fuera a Vietnam. I bounced around Vietnam and those other countries for a while. Anduve rebotando por todo lado en Vietnam y otros países por un tiempo. Finally, after 13 months, they said, go back to the United Y States. después de por fin de 13 meses me dijeron regrese a Estados Unidos. I was so glad to come back to the Y United yo estaba tan feliz de regresar a Estados Unidos. I was here for 30 days. Estuve en Estados Unidos 30 días And they said, go to the Mediterranean. y me dijeron vaya al Mediterráneo. When I got saved, Cuando yo me convertí al Señor, the Lord is bigger than the Marine Corps. Dios es un poco más grande que los marines. He's my commandant. Él es mi comandante. And if he tells me where to go, Y si Él me dice a dónde tengo que ir, I say, yes, sir. yo digo sí, Señor. And I expect him to pay. Y yo espero que Él lo pague. 27 mission trips. 27 viajes misioneros I haven't paid yet. y todavía no he pagado por uno solo. He sends me and he pays. Dios me manda y Dios provee el dinero. 2 months ago, Hace 2 meses I resigned the church that I started. yo renuncié a la iglesia una iglesia que yo había empezado. I felt like it was time for me to step out, Yo sentí que ya era tiempo que para yo salir de allí, go on more mission trips. ir a más viajes misioneros. I'm not getting any younger, No me estoy haciendo más joven, so if I'm going to go, I better go. entonces si voy a ir, ya tengo que moverme. I had $2,000 in my mission fund. Tenía $2,000 en mi fondo misionero. $2,000 that the Lord has given me to go on mission trips. $2,000 que Dios me dio para ir a viajes misioneros. I was going to Brazil, Iba hacia Brasil $2,111. y costaba $2,111. The Lord sent in $111. I went to Brazil. Dios mandó los otros $111 y yo me fui para Brasil. Now I have zero in my mission. Ahora tengo $0 en mi cuenta misionera. The church that I pastored La iglesia que yo pastoreaba, said, Brother Ed, we don't want you to get mad at us. me dijeron, hermano Ed, no queremos que se enoje con nosotros. We want to give you $30,000 to go on mission trips. Queremos darle $30,000 para ir a viajes misioneros. How many people get given $30,000? ¿A cuántas personas se les regalan $30,000 para hacer viajes misioneros? Now I can
come and you don't even need to pay me. Ahora puedo venir y ustedes ni siquiera tienen que pagarme. Qué dicha. Good day. Amén. In Brazil, I preached in 2 different churches, En Brasil prediqué en 2 iglesias diferentes and I preached about tithing. y yo hablé acerca de diezmar. And their eyes kind of got big. Y sus ojos se pusieron bien grandotes. And I explained to them, I'm not getting a dime. I don't want a dime from them. Y les expliqué, yo no estoy recibiendo un 5 y no quiero un 5. God's already provided, Dios ya ha provisto, at least for my next 10 mission trips. por lo menos para mis próximos 10 viajes misioneros. So maybe after that I'm going to die. I don't know. Entonces, cuando se acabe la plata, tal vez ya me voy a morir, no sé. If you want to put some money in that fund, I don't. Si quieren meter plata en ese I fondo, don't want that fund to run sería out. bueno para mí, no quiero que se acabe. God wants me to go on mission trips. Dios quiere que yo vaya y viaje, haga viajes misioneros. I'm going back to the United States on Monday. Regreso a los Estados Unidos el lunes. On Wednesday, I have an appointment with a man El miércoles tengo una cita con un hombre that pastors in Australia. que pastorea en Australia. You know how far away Australia is from Georgia? ¿Usted sabe la distancia que hay de Georgia a Australia? I've never been to Australia. Nunca he ido a Australia. I've asked him 3 times. Les he pedido 3 veces. He said no. Él dijo, no la primera vez, no la segunda y no la tercera. I'm going to ask him Wednesday and Thursday. Y el miércoles le voy a preguntar otra vez. I might be going to Australia. Yo tal vez voy a ir a Australia. It's okay. It's part of the world. Está bien, es parte del mundo, ¿no? In verse 17 and 18, Versículos 17 y 18. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. I serve the Lord because of my faith. Yo sirvo al Señor a raíz de mi fe. I preach and teach because of my faith. Yo enseño y predico por mi fe, a raíz de mi fe. I'm on my way to heaven, Yo voy para el cielo and I'm inviting people to go, y estoy invitando a las personas a venir conmigo, showing your faith by your works. enseñando su fe a través de las obras. Can anyone see what you believe? ¿Pueden las personas, acaso alguien alrededor suyo puede ver lo que usted cree? Look at verse 19. Ve al versículo 19 otra vez. 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Do you know the Bible says the devil believes? ¿Sabe usted que la Biblia dice que el diablo cree? Sometimes I talk to religious people and they say, well, I believe in God. Pues y a veces yo hablo con personas religiosas y ellos siempre dicen, pues yo creo en Dios. And I say, good. Y yo les digo, excelente, qué bueno. You're right there with the devil. Usted está ahí donde está el diablo. The devil believes. El diablo cree. Is there any works with the faith? ¿Hay fe con sus obras? The devil believes that God exists. El diablo cree que Dios existe, He's not trusting in God for salvation. pero él no está confiando en Dios para salvación. Somebody asked me a question one day. Alguien una vez me hizo una pregunta. Dr. Kershey, do you think God would save the devil if he repented? Doctor Kershey, ¿usted cree que Dios salvaría al diablo si él se arrepintiera? I think that's a good question. Pienso que es una buena pregunta. I got a better answer. Y yo tengo una mejor respuesta. Yes, God would save him if he repented, Sí, claro que Dios le salvaría si se arrepiente, but he's never going to repent. pero él nunca se va a arrepentir. He doesn't have it in him. No está en él el arrepentirse. The devil's a liar from the beginning, Él es un mentiroso desde el principio, dice la Biblia. but God's nature is to save. Pero la naturaleza de Dios es para salvar. So it's not going to happen. Que no va a suceder. But the devil believes. Pero el diablo cree. You better do more than the devil. Y sería bueno que usted haga más que el diablo. If you want to do anything for this community, Si usted quiere hacer algo para esa comunidad, you want to do anything for this country, algo para este país, you better put your faith at work. usted necesita poner a trabajar su fe. In verse 20, En versículo 20, 20 and 21. 20 y 21, ¿más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? When Abraham exercised faith towards God, Cuando Abraham ejercitó fe hacia Dios, you didn't see it. usted no lo vio. You saw Abraham offering Isaac on the altar. Usted vio a Abraham ofreciendo a su hijo Isaac sobre el altar. And this is an example. Abraham's an example. Y Abraham es un ejemplo de esto. Faith in God.
fe hacia Dios visible works toward man. y obras visibles hacia los hombres. That's one of the Bible examples, the devil and then Abraham. Es uno de los ejemplos bíblicos, Abraham, el diablo, y después Abraham. Remember in the book of Joshua, ¿Se acuerda ya en el libro de Josué? talks about a lady named Rahab. Habla de una mujer que se llamaba Rahab. Listen to verse 25. Vea lo que dice el versículo 25. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. Rahab believed that God was going to send troops to destroy her city. Rahab, ella creía que Dios iba a mandar ejércitos para destruir su ciudad. Rahab, a lady, a harlot in the city of Jericho, Rahab, esta mujer que era ramera en la ciudad de Jericó, believed God, creía en Dios. and when the spies came in, Y cuando vinieron los espías del ejército de Israel, faith towards God was visible su fe en Dios era visible by protecting the spies. porque ella protegió a los espías. Did anybody see Rahab's faith in God? ¿Acaso alguien vio la fe de Rahab Or did en you see Dios? what they did? ¿O vieron lo que ella hizo? She saved the spies. Ella salvó a esos espías. And this is an example of Rahab. Y ese es un ejemplo de Rahab. One more. Una más. Is believing visible in you? Ahora, el creer en Dios, la fe en Dios, ¿es visible en usted? Verse 26. Versículo 26. Pero como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. If you don't have visible works towards man, Si usted no tiene obras visibles hacia el hombre, if you're sitting on your blessed assurance si usted está ahí sentado sobre su bendita seguridad, and doing nothing, haciendo nada, I doubt if you're saved. yo dudo que usted sea salvo. Now you understand you're not saved because I think you're saved. Ahora, sepa que, entienda que usted no es salvo porque yo creo que usted es salvo. If you sit on your blessed assurance Si usted está ahí sentado en su buena seguridad, and never put a dime in the offering plate, nunca has dado ni un 5 en la ofrenda, I wonder if you're saved. me pregunto si usted realmente es salvo. You sit on your blessed assurance Usted está ahí sentado sobre su seguridad and you see lost people dying and going to y hell. ve personas muriéndose sin Cristo y yendo al infierno, y a usted no le importa, I doubt whether you're saved. yo dudo que usted sea salvo. Good thing I'm not your judge. Qué dicha que yo no soy su juez. By the way, if I was the judge, Y de casualidad, si yo fuera juez, I would have saved me. yo no me hubiera salvado a mí mismo. Okay? He saved me. Dios me salvó. He can save you, but he saved you for something. Y Él le puede salvar a usted, pero te salvó para algo. God saved you Dios te salvó to do something. para hacer algo. What is it? ¿Qué es? Dr. Kersey, tell me. Doctor Kersey, dígame, ¿qué es? I got an answer for you. Tengo una respuesta para usted. I Yo don't no know. sé. Guess who knows? Adivine quién sí sabe. He knows. Dios sabe. You want to know what he wants you to do? ¿Usted quiere saber qué es lo que Dios quiere que usted haga? Why don't you talk to him? ¿Por qué no le habla? Why don't you come to the altar? ¿Por qué usted no viene a un altar? Kneel down for a few minutes Se arrodilla aquí por unos minutos and say, Lord, I want you to speak. y le dice, Dios, yo quiero que tú me hables. I want you to talk to me about me. Quiero que me hables de mí. Can I serve you? ¿Puedo yo servirte? Can I do anything for you? ¿Puedo hacer algo para ti? Then how about getting up and doing what he says? Y después, ¿por qué no se levanta y vaya a hacer lo que Él le dice? Is that okay? ¿Está bien, eso bien? Got a few things to do. Hay unas cuantas cosas que hacer. Time for the invitation. Es tiempo para la invitación. If you were here last night, you got an idea what I'm going to do, don't you? Y si usted estuvo aquí anoche, usted tiene una idea de lo que vamos a hacer hoy. In an invitation in the Baptist church, this is the altar. En una invitación, en una iglesia bautista, este es el altar. Last night, just about everybody came and we didn't kill anybody, did we? Y anoche casi todos vinieron aquí, ¿verdad que nadie salió lesionado? We don't kill offerings up the south here at the altar. No matamos ofrendas y sacrificios aquí en el altar. This is a place where you can come and talk to the Lord for a minute. Es un lugar donde nos podemos reunir y hablar con Dios por unos minutos. And what's wrong with talking to the Lord about what you just heard? ¿Y qué tiene de malo hablar con el Señor acerca de lo que usted acaba de oír? You don't have to talk to me. No tiene que hablar conmigo, I don't think you need to talk to him. no tiene que hablar con Él.
Just come talk to the Lord. Solo venga y hable con Dios. Can you do that? ¿Puede usted hacer eso? Is it out of place for a preacher to ask you to do that? ¿Es contrario a lo que usted siente que un predicador le pida venir aquí a orar por lo que Dios quiere para usted? I went to an old Baptist church that was set in their way. Yo fui una vez a una iglesia bautista muy vieja, muy sentada en sus cosas. I asked everybody to come to the altar. Y le pedí a todos que vinieran al altar a orar. Everybody came. Y todos vinieron. After the church, we shook hands. Después del culto nos dimos la mano. Everybody left but one old man. Todos se fueron excepto uno, un señor mayor. He wanted to talk to me. Él quería hablar conmigo. He wanted to put his finger in my face. Él quería poner su dedo ahí en mi cara. He was going to straighten me out. Él me iba a enderezar. He said, I'll tell you something, young man. Yo le voy a decir a usted algo, jovencito. I've been a deacon in this church for 30 years. Yo he sido diácono en esta iglesia por 30 años. And I haven't gone to the altar one time. Y nunca he tenido que ir al altar. You had no right to make me kneel at the altar. Usted no tiene ningún derecho de pedirme que venga al altar. I let him bend a little bit. Yo lo dejé que venteara un poco. And I said, sir, if you've been a deacon here for 30 years Y yo le dije, Señor, si usted ha sido un diácono aquí por 30 años and you haven't come to the y altar, usted nunca ha venido al altar, you're part of the problem. usted es parte del problema y no la solución. Church never invited me back. La iglesia nunca me volvió a invitar. Is that okay? ¿Eso está bien? This is what, the second or third time I've been Esta invited. es la segunda o tercera vez que he venido aquí. If this is the last time I'm ever here, Y si es la última vez que yo vengo aquí, you think I'm going to quit preaching? ¿usted cree que voy a dejar de predicar? I'm going to keep preaching. Voy a seguir predicando. Doesn't God's people need to humble themselves? ¿Necesitan o no el pueblo de Dios humillarse de vez en cuando? What's wrong with us humbling ourselves? ¿Qué tiene de malo humillarse delante de nuestro Dios? And if we all do it, doesn't it make it easier? Y si no lo hacemos juntos, ¿acaso no es más fácil? If I'm standing up here with a checklist and I'm checking names, okay, Y si they yo estoy aquí con una lista marcando nombres de los que vienen y no. You know what I did last night? ¿Sabe qué hice anoche? I prayed. Lloré. You know what he said? ¿Sabe lo que dijo él? You know what? Don't you have anything else to say? ¿No tienen algo más que decir? And I said, no. Yo dije no. The preacher that I got saved under told me to do 3 things. El predicador con el que yo acepté a Cristo me dijo 3 cosas. Stand up, Párese, speak up, exprésese and then shut up. y cállese. I'm done. Ya terminé. Would you come to the altar and talk to the Lord? Vendría usted aquí al altar esta noche para hablar con Dios. Vamos a tocar un himno. Mientras toca el himno anoche, venimos todos aquí, oramos juntos. ¿Qué te está diciendo Dios a ti? No espere la música, si tiene que pasar, pase y oramos juntos. Y así vamos a cerrar este culto. Si está arriba, puede pasar a la baranda o puede pasar aquí abajo con nosotros. Dios tiene algo con usted. God has something for you. Y quiere que usted aliste su corazón. Hay mucho que hacer. There's a lot to do, and God wants you to ready your heart. Puede venir aquí, sentarse en las sillas del frente, arrodillarse, quedarse en pie, no importa. Venga, ore al Señor. Mientras toca la música, ponemos el corazón delante del Señor y nos humillamos. Hermanos, ¿qué somos si no somos creación de Dios? Creados para toda, salvos por Dios, creados para toda buena obra. Dios quiere usarnos. Ore al Señor en esta noche. Señor, te damos gracias por esta noche y te damos gracias, Señor, que hoy has hablado al corazón de 2 cosas muy importantes, Señor, nuestra actitud hacia otros y, Señor, nuestra vagancia. Yo sé, Señor, que nosotros vivimos en una sociedad aquí en Costa Rica que dice
ser abierta a todas las razas y colores de piel. Y decimos muchas cosas, Señor, y suena muy bonito, pero a veces, muchas veces en la práctica, discriminamos, hacemos acepción de personas por quién son, de qué familia son, de qué tipo de cuenta bancaria tiene o qué tipo de ropa usa. Son cosas tan superficiales. Miramos a aquel que viene caminando por la calle con todas sus cosas del mundo y nos hacemos a un lado, como si fuésemos mejor. Y Dios sabemos que no es así. Y Dios si leemos más de Jesús y de las personas con las que Él se acercaba, Señor, eran las personas con las que nadie quería meterse. Tanto ricos como cobradores de impuestos, como prostitutas y leprosos y personas, Señor, desechados por la sociedad. Nosotros no tenemos derecho, Señor, de escoger a quién vamos a evangelizar. Señor, no tenemos derecho a escoger a quién vamos a hablar y dar una palabra de aliento. Pedimos, Señor, que nos perdones, porque somos así. También, Señor, perdona nuestra vagancia. Tantas obras que has puesto por delante de cada uno de nosotros, Señor, que aún no se han hecho. Ahí están. Algunas ya es muy tarde, porque ya pasó el momento, ya la persona quizá no está en vida, ya la situación no se va a volver a dar y no aprovechamos, Señor, el tiempo, y nuestra gran fe, que decimos, Señor, no tenía una muestra hacia afuera. Y Dios, perdónanos por esto. Yo ruego, Dios, que nuestro corazón y nuestro ánimo se disponga a hacer las cosas bien. Nos estás hablando, Señor, de tentación, y la tentación de tener esta selección de con quién vamos o no hablar, y, Señor, este asunto de si vamos a hacer las cosas o no para ti. Y el diablo es experto en meterse ahí y susurrarnos al oído y hacernos titubear, cambiar de dirección, y de repente abandonamos, Señor, lo que tenemos que hacer. Ruego, Señor, que tú trabajes en nuestra iglesia. Ayúdanos a crecer en estas cosas. Y te doy gracias por cada hermano y hermana aquí, las personas que nos visitan, Señor, los hermanos que vienen a este viaje misionero. Bendíceles, ayúdeles, Señor, a tocar vidas, y, Señor, que sea de gran provecho. Gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.